Buenas noches, martes 23 de septiembre del año 2014, programa 179 del año, el 2080 del ciclo. En la víspera del 24 de septiembre tengo el gusto de conversar un año más y te agradezco, Rubén, gobernador, la gentileza de conversar con nosotros este 24 de septiembre porque debes estar muy ocupado, ¿no? Ocupado y cansado, digo, ¿no? Y venía tirando mi rabieta por no aprender a decir no, digo yo. Un poco con Melvin le decía, no, ¿cómo? No te dije no. Realmente es una época muy difícil, ¿no? conflictuada, y uno está agotado, pero bueno, ya vos dijiste algo que un poquito se ha hecho, no diría tradición, pero sí importante para los dos, venir y tertuliar un poco sobre nuestra tierra, sobre los proyectos, sobre las cosas que faltan y bueno, aquí además todos lo sabemos porque esto todavía sigue siendo un pueblo grande, una relación de respeto y de amistad con tu persona, aunque a veces nos sacas la entretela, como decimos. Ajá. Pero esa es la democracia Es. Y además sabemos sabido, valorarla. Sos de los pocos que aprendió a vivir en democracia así. A aceptar la crítica, puede que no te guste, pero lo asumís como parte del derecho del periodismo de criticarte. Es así, porque además eso es la democracia y además... Pero además nunca llamaste para que te aplaudan. No, y sabes algo más también de que... Y yo creo que vos, si algo te enseña el estar en estas lides, es que no podés obnubilarte con un estamento, con ser algo, por eso es que no me gusta la palabra de funcionario o gobernador, no es que no me guste gobernador, yo uso mucho el de servidor público porque te sitúa en el espacio en el que debes manejar. Y si no entendés de que estás y te dedicas a la política para servir, ahí es cuando perdés el horizonte y ya no aceptás crítica. Y lo malo, Carlos, es que le pasa a personas inteligentes. Y lo malo es que le pasa a personas con formación. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Es que la política es así. Si la política no es servicio, se me quedó algo esencial el año pasado en la homilía de Monseñor Gualberti, que decía que uno de los actos más grandes de caridad dentro de la doctrina social de nuestra iglesia es la política. Mira, otra versión totalmente diferente de cómo la hemos maltratado tanto al tema de la política. Y en esencia es eso, si la política no es para servir, si la política no es para hacer el bien, si la política no es para buscar salir de la pobreza, entonces ¿para qué sirve la política? Y en eso los humanos, que todos tenemos nuestros egos, que todos tenemos nuestras debilidades e imperfecciones, tenemos que asimilarlo, como asimilar también de que en un momento dado vos tenés que saber que tenés que dar un paso a un costado. Pero, perdón, cuando vos me decís la política sirve para servir, sirve para hacer un montón de cosas en beneficio de la gente, yo siempre digo que lo censurable de la gobernación es que tiene una excelente, además lo digo así, una excelente gestión técnica y administrativa, y en lo político no ha funcionado como uno quisiera verla en función de los objetivos que tiene. Y después vamos a hablar de la autonomía y si sigue el plan o si no sigue, pero ¿por qué no ha habido más política en la gobernación? Mirá, si vos lo ves y lo identificás y lo diagnosticás, imagínate lo que me pasa a mí, porque yo además me angustio con eso. Me angustio porque hay una gestión medianamente buena, hay un reconocimiento de la gente. Hay una muy buena gestión, ¿sabes qué? Nos hemos sentado nosotros a mirarla y como gestión es muy buena. Es muy buena, debe tener algunas cosas criticables si nos ponemos también a pensarlas, Seguro. Pero como gestión es buena, de verdad. Pero bueno, falta el tema ¿por qué? Y ahí viene el análisis, ¿no?
Claro, nos ha tocado una época muy dura, donde tenemos que hacer gestión y estamos construyendo un proyecto político. ¿No? Y en la construcción de un proyecto político alternativo para este país, que no hay en este momento, es muy difícil la situación. Entonces, la formación de gente, la formación de valores, la formación de estructuras, la formación, vos sabés mejor que nadie cómo es un proyecto político, la formación, no la formación, sino la doctrina que tenés que empapar a la gente, eso es todo un proceso donde ya estamos empezando a ver resultados. Pero un poco es como decís vos, es todavía incipiente y habrá que reconocerlo. Si a eso le sumás que además hasta en la gestión no sabemos vender o no tenemos la capacidad de tener el manejo mediático, de posicionar lo que hacemos, y si no sabes tampoco extrapolar el trabajo que se está haciendo en la parte política, que es fundacional, por así llamarlo, bueno, pues estamos justo en ese momento en el que o te angustias o vos lo ves desde afuera como algo que todavía no funciona, pero démosle el chance de lo que yo te comento. Estamos en construcción de ese proyecto político. ¿Qué partido querés? ¿Un partido de cuadros o un partido populista? ¿No? De movimientos sociales, como se llama ahora. Porque ahora en la nueva izquierda latinoamericana, que para mí es una reedición con algunos términos de Gramsci, del viejo marxismo y populismo, o querés nomás un partido de cuadros clásicos, de gente con formación, de gente con activistas, etcétera, etcétera, con gente con cada uno con su misión. Interesante esa propuesta, y vos me conocés a mí. Yo soy muy honesto. Es algo que deberíamos discutirlo, hacia dónde vamos. Me va a decir, oye, estás construyendo un partido y no sabes hacia dónde van. Y entonces esa discusión filosófica, dialéctica, de cuáles van a ser las líneas así de clara, no la tenemos todavía. Y lo esencial en esto es que primero nosotros recogemos algo que ha sido parte de nuestra historia. ¿No? Recogemos el tema de esta lucha que hemos hecho miles de ciudadanos cruceños, que contagiamos al resto del país, que nos inventamos los cabildos, que nos inventamos los referéndums, que nos reinventamos la autonomía, porque esto no es solo de Santa Cruz, para buscar de conseguir las conquistas y las reivindicaciones. Pasa el tiempo, Carlito, y nos damos cuenta de que en democracia solo se puede fungir con partidos políticos, y que las agrupaciones en su momento fueron importantes y momentáneamente adecuadas ante la caída de la partidocracia y ante el fracaso de la política tradicional. Pero bueno, la propuesta de los demócratas es que no nos podíamos quedar con feudos regionales. Y si bien lo exitoso de Verde, o la democracia social que le llamamos nosotros, o primero el Beni, o Líder en Sucre, yo creo que ahí hay un gran desprendimiento y ahí empieza a haber la verdadera unificación de la oposición. Porque mucho se reclama, Carlos, a la oposición porque no está unida. Ahí estuvo los liderazgos y los partidos que tuvieron el desprendimiento de sacarse el color, de sacarse la situación regional para construir un mensaje, no para construir, para continuar un legado de esta revolución que se ha hecho. De la media luna. De la media luna, si querés llamarle, de Santa Cruz con su cabildo, de las 11 tareas, de la autonomía, de la búsqueda de inclusión
Porque si te acordás, lo primero que hablamos de refundación de este país fuimos nosotros. Miramos cómo son las cosas. Y se la adueñaron la palabra. Y refundar un país, ¿cómo se refunda? Se refunda con una constituyente. Muchas de las cosas de esta política se la adueñaron, no para seguir el curso que debería hacerse. Pues en ese transcurso, Carlos, es lo que hemos ido recogiendo, por eso somos la democracia social, ¿no? Todo ese legado de todos esos postulados, y hemos asumido la responsabilidad, ojo con algo, no es que nos sintamos los dueños o los herederos, pero hay figuras importantes en esta lucha, hay gente que seguimos creyendo en que ese es el camino y optamos por... ¿Y los que se quedaron o fueron por otro lado, se los entiende? A veces no. Pero como uno no es dueño de la verdad, tampoco claro. A veces no me entiende, ¿no? También tengo que decir, o a veces no nos entiende. Pero hay que ser lo suficientemente sincero también para reconocer de que en momentos dados de esta lucha, porque esto ya lleva como 15 años, ¿no es verdad, Carlos? Claro. Hablamos del 2000, cuando empezamos como ¿sí? En la vicepresidencia del Comité Pro Santa Cruz. Mirá vos cómo se pasa el tiempo. Bueno, y en algún momento tuvimos que juntarnos todos también. Y en algún momento estuvimos gente que tenía posiciones totalmente diferentes. ¿Y el separarse fue normal entonces? Y el separarse no tiene que ser traumático. Es una decantación lógica, natural. Y es algo que en algún momento vos me escuchaste decirlo también muy claro y enfáticamente. Yo no voy a estar nunca más con la derecha radical de este país. No voy a estar. Y sé que eso me acarrea muchos enemigos y muchos anticuerpos. Nunca fui tampoco santo de su devoción. Tuvieron que subirse mucho a la ola de la autonomía. Otros por sus temores, mucho del empresariado nuestro, que hoy, fíjate la paradoja, están muy cercanos al gobierno, ante los temores de lo que se venía. ¿No es parte de la sobrevivencia, un proyecto de sobrevivencia? ¿Por qué? Uno a veces dice, a lo mejor no les queda otra. Habrá que ver si sobreviven lo habrán logrado, y si no, demostrarán que no actuaron como se debe. Es más o menos lo que pasa con ustedes. Algunos se van, otros se quedan. Vos mismo ayer dabas anoche en tu conversación en el acto de honor de la gobernación, dabas a entender de que todavía no hay autonomía, pero se está buscando autonomía, se quiere autonomía, se quiere llegar a la autonomía, se entiende todo esto, es parte, lo mismo te dicen algunos, no, pero es que Rubén ya arrió las banderas, es casi lo mismo que decir los empresarios arriaron la bandera, y a lo mejor ellos y Rubén, por eso te lo pregunto, han adoptado otro sistema de pleito para lograr lo que quieren, ¿o no? Primero, yo no soy juez de nadie. Y si algo digo cuando se ataca mucho a los empresarios es que no generalicemos. Para mí el empresariado cruceño es un empresariado emprendedor, valiente, con coraje. Es un empresariado que apuesta a Santa Cruz y al país. Y es un empresariado que tiene responsabilidad social, que es parte de nuestra identidad. Claro eso. Y hay un empresariado, como en todas partes, que se acomoda, y ahí también vienen esos estratos de lo que vos decís, ¿no? Algunos que tienen que acomodarse, porque si no les suspenden las exportaciones, por así decir. Yo prefiero que nuestra industria siga funcionando antes que le cierren las exportaciones. La preservación del modelo. Hay otros que son oportunistas y hay otros que no tienen realmente vergüenza, por así decirlo. Pero eso no es una cosa propia de nosotros, es una cosa que pasa en todo el mundo, ¿no? Porque hay una línea fina, Carlos, del saber navegar en aguas tormentosas. Es el caso la línea de la dignidad, yo digo, y la línea de principios y cosas que vos tenés que saber
que es muy diferente, porque también nos deja algunas enseñanzas esto, ¿no es verdad? Primero, que los empresarios deben dedicarse a hacer empresas, pues más que es lo que saben hacer. Y los que decidimos meternos en política por X o Z motivo de la vida o del destino, bueno, tenemos que hacer política. Y esa es una... Ese es el mismo discurso de Evo Morales. No sé, pero me parece una cosa totalmente razonable y debe ser de mucha gente. Ojo con una cosa, ¿sí? Vamos hacia dónde va Evo Morales con esto. Yo digo simplemente de que la gente que dedica su vida al activismo y a la participación política sabe lo que circunscribe todo esto. Y la gente que no es que necesariamente nadie que sea empresario pueda meterse a política, claro que sí, pero tiene que saber también cuáles son sus limitantes y qué es lo que tiene que hacer. Porque es muy diferente hacia dónde va el gobierno actual, ¿no? Uh-huh. El gobierno actual va a una cosa muy parecida a lo que sucede, por ejemplo, en estos gobiernos neopopulistas, que se dan cuenta de que es anacrónico, que se dan cuenta que es pesado, que se dan cuenta, por ejemplo, que esta es una región que, ojo, con matarla, porque si le va mal a Santa Cruz, le va mal a Bolivia. Entonces mejor es limitarla, mejor es frenarla, mejor es... Ponerle freno de mano permanente. Así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sucede como, por ejemplo, ¿te acordás de Daniel Ortega? De Ortega, del presidente de Nicaragua. Sí. ¿Acaso es el sandinista que era? ¿Y qué es lo que han hecho en Nicaragua? Un poco lo que se está haciendo acá. Oigan, ¿saben qué? La política la manejamos, el gobierno y la política, ustedes no se meten. Ese es un monopolio nuestro. Y nosotros manejamos todo lo del Estado. Y ustedes si quieren ganar plata, ganen, pero no se metan a esto. ¿No es verdad? Y así funciona. Y si lo traspolás, por ejemplo, al modelo mucho más grande, obviamente, a la China sigue habiendo el Partido Comunista monopólico y maneja todo el Estado y hace la apertura, digamos, para convivir. Es una cosa que se ha hecho muy, muy pragmática. Pero el tema, por ejemplo, de nuestra lucha en el caso político de la autonomía, no es que nosotros nos adecuemos, es que estamos hablando de procesos y estamos hablando de ciclos que se cumplen y en las cuales algunos no tenían la convicción, otros no tenían el sentimiento, otros tenían intereses. ¿Se ha avanzado bastante? Y otros se cansaron, Carlito. Uh-huh. Y yo creo que sí se ha avanzado en cosas que antes era pecado hablar de autonomía. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando vos alguna vez decías, oiga, no digan gobierno departamental, estamos lejos de ser gobierno departamental. Uh-huh. Y era verdad. ¿Y cómo lo forzamos, por ejemplo, hasta que tengamos gobierno departamental? ¿Hemos avanzado en qué, Carlos? Hemos avanzado en una autonomía política. Hemos avanzado en que le extraímos al centralismo la posibilidad de dar los cambios de segunda, tercera generación, de elegir a sus autoridades, a su gobernador, de elegir un parlamento regional, de tener ciertas competencias. Pero vos te acordarás, porque alguna vez te lo consulté, al principio de esta lucha, nosotros ya hicimos un intento para provocar la discusión cuando contratamos a Galindo, que yo era presidente del comité, sí, sí, y asociado, sí, para que nos hagan un ensayo de cómo podría ser la autonomía financiera. Y nos lo hicieron. Bueno, quedó ahí, pero ese fue el primer ejemplo. Porque la autonomía, Carlos, sin recursos, se queda pues solamente en una cosa lírica o en una cosa como la que estamos. Entonces la autonomía tiene que tener un profundo equilibrio entre regiones. Pero ¿cómo arrancarle al gobierno más autonomía si es cada vez, este es un gobierno que dice tener autonomía, y vamos a ir con esto al corte, que dice tener un Estado autonómico, gobernar un Estado autonómico, y debe ser el gobierno más centralista de los últimos 30 años? ¿Sí? Vámonos al corte.